Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 24, 10 a 20. Guardando el dinero de las ofrendas y limosnas después de años. Entonces Pablo, después que el gobernador le hizo señas para que hablara, respondió, puesto que sé que has sido juez de esta nación durante muchos años. Con más ánimo respondo por mí mismo, para que entiendas que solo hace 12 días que subí a Jerusalén para adorar, y no me hallaron en el templo disputando con nadie, ni alborotando al pueblo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Y tengo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos. Y en esto me esfuerzo por mantener siempre una conciencia libre de ofensas hacia Dios y hacia los hombres. Después de muchos años vine a traer limosna y ofrendas a mi nación. Entonces ciertos judíos de Asia me encontraron purificando en el templo, sin multitud ni tumulto, quienes deberían haber estado aquí antes que tú y objetar si tuvieran algo contra mí. O bien que digan estos mismos aquí presentes si han hallado alguna mala acción en mí mientras comparecí ante el concilio. Después, de nuevo, vamos a leer versículo 10 que dice, entonces Pablo, después de que el gobernador le hizo señales para que hablara, respondió, puesto que sé que has sido juez de esta nación durante muchos años, con más ánimo respondo por mí mismo. Pablo está hablando con el gobernador y se le permite, permite hablar con él sobre su caso o por qué está preso. El gobernador Félix le hizo señas para que hablara. Hoy en día no es así que uno prueba hablar abiertamente con un gobernador. Pero en aquel entonces era una oportunidad para Pablo. Pudo dirigirse directamente a Félix sobre su caso, aunque su intención final, por supuesto, era testificar de Jesús y hacerle saber acerca de él, convirtiéndose al cristianismo con el propósito de ganar su alma. Cuando Pablo fue llamado a hablar, se le abrió la puerta como él deseaba. De hecho, para testificar los judíos que lo perseguían, le habían abierto la puerta para que testificara sobre Félix. ¿Acaso Pablo testificó a pocos mientras estaba en prisión? También aprovechó la oportunidad para escribir cartas profundas que se distribuyeron ampliamente y que aún se distribuyen por todo el mundo en las Biblias hoy en día.
Aunque parezca poco, al igual que nosotros, Dios puede usarlas, multiplicarlas y hacerlas llegar a la comunidad, el Estado y la nación y el mundo. Quizás Pablo no se preparó ni supo todo sobre Félix como Tértulo, pero Tértulo, por supuesto, lo hacía injustamente y con adulación, algo que Pablo no usó, pero sí lo reconoció, simplemente mencionando rápidamente que sabía que había sido juez de la nación de Israel durante algún tiempo. Dicho esto, Félix debía conocer entonces las costumbres y creencias judías y cómo se diferenciaban del sistema y las creencias romanas. Para entonces, Félix debía ser capaz de diferenciarlas y saber qué era realmente la justicia en ambos sistemas, sabiendo que las leyes israelitas se basaban en la Biblia, algo que los romanos no reconocerían. Pablo estaba expresando la emoción que sentía en su interior, dándole la oportunidad de responder por sí mismo, pero la emoción que mencionó fue el hecho de que respondía con alegría, y eso debió deberse a que el Espíritu Santo, él, en él le dio la valentía para hablar de esa manera y no temer hacerlo. Versículo 11 nos dice así, aleluya, por la gloria de Dios, para que entiendas que aún no han pasado 12 días desde que subí a Jerusalén para adorar. Pablo había subido a Jerusalén 12 días antes y había declarado que su propósito era adorar a Dios. Sin duda se refería a que adoraría a Dios allí en el templo. Quería señalar esto porque no llevaba mucho tiempo en Jerusalén cuando le sobrevinieron los problemas. La Biblia nos da detalles de qué grupo de judíos en realidad había alborotado a la multitud. Los judíos de Asia y aquellos que estaban muy molestos porque Pablo pudo salir de Asia sin meterse en problemas. Por lo tanto, querían causarle problemas a Pablo, pues creían que muchos se convertían al cristianismo y que ellos estaban perdiendo a muchos siguiendo su camino. Versículo 12 dice, y no me encontraron en el templo discutiendo con nadie, ni alborotando a la multitud, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Lo que Pablo había dicho era cierto. No había estado causando problemas, ni siquiera según su definición de problemas al intentar convertir a otros al cristianismo. Ni siquiera estaba involucrado en eso en el templo. Él estaba allí simplemente haciendo lo que Santiago y los otros ancianos habían pensado que había hacer para que pareciera que estaba obedeciendo la ley y no tratando de persuadir a otros a desobedecerla. ¿Quién sabe qué habría pensado Pablo sobre su idea? Pero si hubiera decidido no entrar al templo, probablemente habría estado a salvo.
Pero al ir al templo, los judíos asiáticos lo vieron y provocaron el alboroto. Así pues, este es el relato de Pablo. No había estado discutiendo en el templo con nadie. Es decir, no había intentado convertir a nadie allí. Además, estaba en la ciudad de Jerusalén haciendo eso. Tampoco estaba en las sinagogas, pero eso debió referirse a una zona específica, probablemente solo a Israel, pues había estado en sinagogas fuera de Israel, donde expuso su testimonio y sobre Jesús. Creo que se refería a eso cuando llegó a Jerusalén. La zona era muy importante, pues aquellos eran judíos y él estaba en Israel. Así que no causó ningún disturbio entre los judíos. En cambio, estaba con los cristianos y luego entró al templo con otros cristianos, tratando de obedecer la ley con respecto a la purificación, aunque en realidad ni siquiera era necesaria. Versículo 13 nos dice así: tampoco pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Habían inventado acusaciones contra Pablo y, según Pablo, no pudieron probar nada de lo que habían presentado contra él. Eso significaba que nadie, salvo falsos testigos, podría colo- colaborar en su historia. Como estaban en Cesarea, sería muy difícil inventar una historia. Versículo 14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Amén. Pablo no iba a mentir sobre la verdadera diferencia en sus creencias, la suya y la de ellos. En realidad se trataba de que los judíos llamaban herejía al camino de los cristianos, aquellos que habían creído en Jesús. Pero a Félix, siendo romano, probablemente no le importaría tanto la distinción y definitivamente no pensaría que Pablo tuviera que morir o ser encarcelado por ello. Era una preocupación religiosa y no algo relacionado con la ley romana. Pablo también había dicho claramente que había creído en la ley y en todo lo que estaba en ella, es decir, en las escrituras. Además, también había creído en los profetas, los que escribieron las sagradas escrituras. La única diferencia que expuso Pablo fue el hecho de que él era cristiano y los judíos no estaban de acuerdo hasta el punto de que querían que lo mantuvieran en prisión o lo condenaran a muerte como probablemente habían hecho con muchos otros, o al menos lo habían intentado, especialmente con uno que también estaba convirtiendo a muchos otros. Versículo 15 nos dice así: tienen esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos. Por supuesto, sabemos que los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no.
por alguna extraña razón. Él, él sin duda había puesto su esperanza en Dios, y los saduceos y fariseos también hacían lo mismo. Así que ese no era el punto de discordia. Para un romano como Félix, tratar o juzgar algo relacionado con la ley religiosa no parecía ser algo que realmente le importaba. Se ocupaban de los verdaderos criminales, pero en el caso de desviarse de los judíos religiosos en un en su punto de vista, no era asunto de un gobernador romano. Allí es donde los líderes religiosos judíos y los gobernadores romanos no estaban de acuerdo. Pero Félix también era alguien un poco corrupto de sus caminos, por lo que podía ser persuadido hasta cierto punto, pero el testimonio de Pablo era lo que Pablo estaba muy interesado en entregar, y que según su creencia era su responsabilidad hacer precisamente eso. Lo curioso es que, aunque Pablo había dado su testimonio a Félix, este pensó que de todas formas podría conseguir un soborno. Eso eso significaba que Félix no comprendía el poder de Dios en una vida transformada. Pablo no iba a sobornarlo, pues en eso había discrepado. En cambio, esperaría su condena en prisión y no ofrecería ningún soborno, pues Pablo no lo haría. Puede que Pablo no pensara que Félix quería un soborno, pero tal vez lo presentía. Después de de un tiempo, o Félix alguna manera lo insinuó. Versículo 16 dice, y por esto me esfuerzo por tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Si Pablo hubiera sobornado, probablemente habría tenido una conciencia que habría sonado una alarma en su interior. Pablo, sin embargo, declaró que su conciencia estaba en efecto sin ofensa. Una cosa es tener una conciencia sin ofensa ante las leyes de las naciones, pero otra es tener una conciencia sin ofensa ante Dios. Pablo declaró que no tenía ofensa ni hacia Dios ni hacia los hombres. ¿Cómo pudo decir eso cuando el sumo sacerdote lo mandó a azotar por haberle dicho eso antes a él y a los demás? Uno pensaría que el sumo sacerdote no estaba de acuerdo con él, pero Pablo sigue creyendo que aún tenía una voz de conciencia que lo ofendía a Dios y a los hombres. Sin embargo, su perspectiva debió ser que necesitaba compartir el mensaje del Evangelio con la gente. Y eso sería lo que le dejaría la conciencia libre de ofensas hacia Dios y hacia los hombres. Por lo tanto, eso fue lo que debió pensar al decirlo. No era la forma en que los judíos de esa religión pensaban sobre el cristianismo.
sino que Pablo necesitaba compartir el Evangelio. Por supuesto, Pablo en su trato con los demás no cometía delitos, pero su principal objetivo era compartir el Evangelio. Y allí es donde debió haber tenido un corazón tierno hacia los demás al ayudarlos a decidir por Jesús. Pero él estaba allí para intentar convencerlos de que lo eligieran. Versículo 17 dice, después de muchos años vine a traer limosna a mi nación y ofrendas. Esto, por supuesto, sería muy diferente en nuestros tiempos. No tendríamos que esperar años para traer una ofrenda, sino que podría ser en cuestión de tiempo por internet o simplemente yendo a un lugar específico, una iglesia donde quisie- quisiéramos enviarla, incluso por correo, y llegaría mucho más rápido que después de años. Es decir, supongo que los avances que hemos logrado para realizar pagos realizan mucho más rápido hoy que hace unos 2000 años, durante los días de Pablo. La pregunta sería entonces, ¿por qué no la envió con otra persona o incluso por correo? Se afirma que el sistema de correos era solo para uso gubernamental. Los asuntos privados debían atenderse aparentemente de forma más privada. Pablo había decidido enviar la ofrenda, siendo él mismo quien la llevara a Jerusalén. Es posible que también fuera necesario que Pablo fuera a Jerusalén, pues ya había recibido esa ofrenda. Asimismo, es posible que la ofrenda que Pablo tenía proveniera de otros cristianos, de las iglesias, etcétera. Por lo tanto, Pablo debía llevar una gran ofrenda a Jerusalén, al templo. No debían confiar en ningún servicio de correos para enviar dinero, o tal vez ni siquiera estaba establecido de esa manera y no debía haber tenido a nadie que fuera a Jerusalén para entregar la ofrenda. Debió haber querido traerla él mismo para poder darla sin ofender a Dios, pues la había arrogado y la había entregado debidamente. Además, Pablo parece colocarlos en dos categorías. Primero mencionó que eran limosnas y que estaban destinados a los pobres. Así daba esas limosnas al templo y esto era para el pueblo del templo. Probablemente los levitas, quienes estaban a cargo de asegurar que los pobres recibieran comida y ropa o cualquier necesidad que tuvieran. La segunda parte era la ofrenda. Esta ofrenda debía ser para el templo mismo y ante cualquier necesidad que el templo hubiera tenido. Esa era la razón por la que Pablo la había dado, probablemente de sí mismo y de las iglesias. Por lo tanto, es probable que Pablo y las demás iglesias
dieran una enorme cantidad de dinero al templo. Amén. Esto nos lleva a un punto importante. El punto que debe notarse es que las ofrendas, los diezmos, etcétera, debían usarse para el reino de Dios. Pues ese era su propósito. Al depositar ese dinero en el templo, se pensaría que se usaría para la religión judía en lugar de para el reino de Dios. Por lo tanto, se debe suponer que posteriormente cambiaron la dirección del dinero enviado con el fin de cambiar sus donaciones del templo al reino de Dios, lo que significaba que lo utilizaran para cualquier propósito necesario para promover el reino de Dios. Una vez que esas diferencias se alinearon en su perspectiva correcta, las cosas funcionarán mucho mejor. Cabe imaginar que para el propósito de la verdad, de la verdadera iglesia y no para la religión judía. El hecho de que Pablo lo hubiera llevado a cabo durante tanto tiempo fue algo que porque por lo que él y otros probablemente oraron para que nadie robara ese dinero, pues su propósito, como sabemos, era esencialmente dar a Dios. Era el dinero para y directamente la obra de Dios. Sin embargo, cabe preguntarse por qué los líderes de la iglesia no lo dieron para el propósito del reino de Dios en lugar del templo. Se observa que Pablo había visitado a los líderes de la iglesia, incluso a Santiago, pero no se le dio para su obra, sino para el templo. Para nosotros esto puede resultar un poco confuso, pero probablemente se dirigiría más adelante, especialmente cuando en el año 70 eh, de los cristianos, como sabemos, el templo mismo fue destruido y los judíos fueron llevados cautivos a otras naciones. Por lo tanto, a partir de esa fecha, sin duda, ya no se daría dinero de ofrendas de las iglesias al templo. En cambio, por la fuerza lo usarían para el propósito del reino de Dios. Y creo que Dios así lo quiso, de todos modos. Aunque la había ahorrado durante tanto tiempo y lo había dado, eso no cambió la opinión de aquellos judíos asiáticos que estaban convencidos de que Pablo debía ser juzgado y llevado a prisión. Versículo 18 dice, entonces ciertos judíos de Asia me encontraron purificando en el templo, ni con multitud, ni con tumulto. Lo interesante de estos dos, Tértulo y Pablo, es que Tértulo no mencionó mucho sobre Pablo en el templo, salvo que Tértulo dijo que había ido a profanarlo, lo cual no era cierto. Y ni siquiera Tértulo pudo probarlo, pues obviamente no estaba allí. Pablo intervino
diciendo que había venido para traer una ofrenda con los a- ahorros de años. Además mencionó que él también estaba allí purificando, en lugar de profanar el templo, lo cual es sin duda todo lo contrario. Pero él estaba profanando el templo, pero Pablo había dicho que lo habían encontrado purificando. Esa también podría ser la diferencia entre lo que algunos pueden ver y lo que otros pueden ver. De hecho, la diferencia entre hacerlo lo correcto, intentar purificándose, pero en nuestro sentido actual, es decir, ser santo y no profanar el templo. Es algo que no sucede hoy en día en el sentido físico, pues en realidad es algo más espiritual, aunque se hace en el sentido físico para profanar algo. Pablo también afirma que no estaba entre la multitud ni el tumulto cuando los judíos asiáticos lo encontraron, y mencionó que fueron los judíos asiáticos quienes lo encontraron. Así que eran ellos quienes lo acusaban. Pero al hacerlo, las acusaciones eran falsas, como falsos testigos. Versículo 19 dice, quienes deberían haber estado aquí antes que tú y objetar si tuvieran algo contra mí. Pablo había dicho que ellos, judíos asiáticos, eran quienes debían haber hablado con Félix acusándolo de tales cosas, pero ni siquiera aparecieron. En cambio, Félix tuvo que escuchar a alguien que ni siquiera estaba en el templo y que no había visto a Pablo hasta el día de Cesarea. Pablo había pensado que esos judíos asiáticos deberían haber estado allí, pero también que serían quienes objetarían su historia. Si realmente tenían algo que decir en Jerusalén y en el templo, de no ser por su ausencia, eso habría revelado algo profundo en realidad sobre sus intenciones. Si hubieran estado haciendo lo correcto, probablemente habrían estado allí, pero no lo estaban. Ni siquiera el sumo sacerdote les exigió que vinieran, pues que el sumo sacerdote no supiera que los judíos asiáticos podrían haber tenido más influencia sobre Félix que Tértulo. Al menos eso es lo que Pablo decía, pero habrían tenido que mentir igual que Tértulo, aunque él tal vez no lo hizo. Era la historia que le contaran la que no era cierta. Versículo 20 dice, o si no, que digan estos mismos aquí presentes si han hallado alguna mala acción en mí mientras comparecí ante el concilio. Entonces Pablo se dirige al concilio donde había sido llevado y acusado ante ellos, afirmando que ellos mismos no podrían haber hallado ninguna mala acción en él allí en ese momento, ni siquiera presentársela a Félix en ese momento. En otras palabras, era como si Pablo les estuviera indicando que dijeran
lo que no podían decir o tendrían que mentir aún más sobre el templo que había pasado ante el concilio. Y eso es, hermanos y hermanas, por la gloria de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.